Esa es la 5.2, posesiones demoníacas en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Clase 5.2. No es la 5.1, ¿sí? No, esa es la 5.2, la pasada es la 5.1. Ah, esa es la 5.2. ok. Ahorita estoy repasando lo que vimos la semana pasada. Voy a volver porque no estaba grabando, ¿verdad? Ya empezamos a grabar. A ver si está aquí. A ver, porque estoy transmitiendo, entonces pues, la puedo transmitir en Facebook. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. No estaba transmitiendo en el otro Facebook. Ok, dice, vamos a ver lo de la semana pasada, vamos a poder repasar lo de la semana pasada, ¿verdad? Amén, bendiciones, Minor, que Dios me lo bendiga. Voy a apagar aquí el micrófono. Qué bueno, hoy han entrado bastantes personas. Entonces, lo que es las posesiones demoníacas en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. El punto 1 que di la semana pasada, voy a repasar los diferentes puntos, llegamos hasta el punto 7, ¿verdad? Entonces dice, el punto 1, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento nos presenta casos específicos de posesión demoníaca, pero sí advierte del culto a los demonios o ídolos, ¿verdad? Estuvimos viendo que principalmente en el antiguo pacto se habla muchísimo de lo que son los cultos a ídolos, ¿verdad? Podemos ver el pueblo que iban con Moisés, que a pesar de todas las manifestaciones que el Padre Eterno le había dado, ¿qué pasó? Al final escogieron lo malo. Amén. Escogieron lo malo. Entonces, y en el Nuevo Testamento también habla, ya ahí sí habla, ¿verdad? De las posesiones ya demoníacas. Dice, en el Nuevo Pacto, especialmente en los evangelios, se da a surgir un repentino y extendido de los casos de posesiones demoníacas. En el punto 3, las personas poseídas por espíritus malignos se distinguían por una fuerza especial de locura o manifestaciones anormales. En el punto 4, aunque algunas personas poseídas están enfermas por la presencia del ser maligno, no obstante, esta clase de enfermedades se diferencia notoriamente de las enfermedades naturales, los cuales nada tienen que ver con la posesión demoníaca. Estuvimos hablando que hay enfermedades porque no nos cuidamos, que hay enfermedades porque algo falló en el cuerpo desde que nacimos, ¿verdad? No porque usted venía poseído ni nada, sino porque ya hay gente que nace sin una pierna, sin una mano, ¿verdad? O con alguna condición, ¿verdad? De enfermedad. No todo va a ser muchas veces tal vez usaron drogas antes de engendrar, tal vez usaron alcohol, tomaban algún tipo de medicamento. Muchas veces dicen que las personas ya mayores a partir de X edad, ¿verdad? También afecta a la hora de quedar embarazada. O sea, son muchas cosas que pueden afectar que no solo son demonios, ¿verdad? Lógicamente que Dios nos quiere completamente con todo, pero también para eso dejó los médicos, porque Dios sabía que nos íbamos a enfermar. O sea, para eso Dios dejó médicos. Ok, entonces de eso hablamos mucho la semana pasada. En el punto 5 dice, las personas poseídas no necesariamente deben expresar una vida de profundo pecado, ¿verdad? Hablamos de las personas que están dentro de las congregaciones, que oran día y noche y todo, pero están poseídos por demonios porque no han perdonado, porque tienen odio, porque tienen decepción, porque tienen rechazo, porque tienen un montón de cosas, y se les va y se les hace una liberación a esas personas y se manifiestan más rápido que tal vez una persona que está tirada en la calle. Porque no todo el que está tirado en la calle es alcohólico o es drogadicto, amados. Hay personas que decidieron, se obstinaron de la vida y decidieron vivir como indigentes también. Y hay personas alcohólicas, drogadas y oran más que todos nosotros que estamos dentro de la iglesia.
¿verdad? Entonces no se puede juzgar. Entonces dicen, y tampoco las personas entregadas a la maldad están necesariamente poseídas por espíritus malignos. Pueden estar influenciadas también. El punto 6 dice, el poder expulsar demonios de las personas era una señal de que el reino de Dios había llegado a la tierra. Podemos ver que en el antiguo pacto, el Espíritu de Dios se presentaba 3 veces al año, nada más por el sumo sacerdote. No es como ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo a cada momento. Yo estoy aquí está el Espíritu Santo. En aquel momento solo se le manifestaba al sumo sacerdote. Amén. No el sacerdote de la Iglesia Católica, así se les llamaba, sumo sacerdote, que eran los que se guardaban. Si una persona iba y tocaba el arca de la alianza, ¿verdad? Que era donde estaban las tablas de Moisés, donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón, ¿verdad? Que era donde estaba la presencia de Dios, y tocaban eso, impuros morían. Si entraban al templo impuros morían. Ahora mucha gente entra en pecado y en repecado, ¿verdad? Y no mueren porque hay una misericordia de Dios. El velo se rasgó y la presencia de Dios descendió para estar siempre con nosotros. No solo 3 veces al año, no solamente una vez al año. Amén. El ministerio dado en el punto 7 dice, el ministerio dado por Yeshua, la iglesia, no consiste en sacar demonios a las personas por doquier. O sea, no podemos andar como locos sacando demonios a todo el mundo, ¿verdad? Porque hay gente que saca un demonio, hermanos, y entonces ya se vuelven locos y creen que tienen que andarle sacando demonios a todo el mundo. No, cuando el Espíritu Santo está, aquello pasa inmediato. Es inmediato, amado. Entonces, hay gente que usted dice que es raro, pero porque si es tan malo no se manifiesta. Muchas veces también pasa que, devolviéndome al punto 6, al punto 6, sí, pasa que esa persona también no ha querido soltar, no quiere dejar su viejo hombre, por eso no se manifiesta. Ok, aquí en el 7 sigue diciendo, sino en liberarlos a través de predicación del evangelio. Recuerden que dice la palabra que por medio de la palabra las personas se liberan. Usted quiere que una persona se libere, ¿qué va a hacer? Leerle la palabra, compartirle la palabra, enseñarle palabra. Esa es la mejor forma de que una persona se libere. Usted puede ir a sacarle demonios, usted puede ir y pelearse, usted puede ir y hacer todo lo que usted quiera. Amén. Pero si aquella persona realmente no quiere ser libre, amados, por más que usted patalee, brinque, salte, se le ponga en la cabeza, le eche todo un galón de aceite, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque aquella persona no quiere ser libre, simplemente. Amén. Entonces, tenemos que saber todos esos puntos. Ahora vamos a entrar a los puntos de esta semana también. Amén. En el punto 8, porque seguimos de la 5.1 es la 5.2. Entonces, este es punto 8. Luego de la ascensión de Yeshua a los cielos, los casos de posesión demoníaca se reducen notoriamente, como puede verse en el libro de Hechos, y se reducen aún más en las cartas apostólicas, donde no se hace mención ni se dan instrucciones para la práctica de la liberación demoníaca. Ok, ¿qué pasó ahí? Dice que antes de que Yeshua muriera, era donde habían más posesiones. Ya en la parte de Hechos ya no había tanto, ya no se habla tanto de esas posesiones. ¿Por qué? Porque recuerden que el velo se rasgó. Y el Espíritu Santo ahora nos consuela. Ya la gente que se convirtió fue libre. ¿Por qué? Por la sangre de Yeshua. Porque recuerden que Yeshua murió y su sangre fue derramada. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Amén. Por eso fue que ya se hablaba menos de posesiones. Cuando andaba Yeshua ahí, era aquello, ¿verdad? Aquí todo el mundo endemoniado, donde pasaba Jesús, donde pasaban los discípulos y todo, la gente se endemoniaba. Pero Jesús muere, Yeshua muere, y por su sangre la gente fue libre.
¿verdad? Los que creyeron realmente fueron libres. ¿Por qué? Porque creyeron. Por eso dice que si usted cree, todo le será posible. Si usted cree, usted va a ser liberada. Amén. Si usted cree realmente, si usted cree realmente, amados, usted va a ser libre. Si su vida cambia completamente, vean, ni liberaciones va a haber que hacerle. ¿Por qué? Porque usted mismo echó los demonios afuera. Un demonio no va a estar donde la persona se liberó, donde la persona en sí le dijo, Señor, libérame, límpiame, perdóname mis pecados, pero de verdad. ¿Qué pasa? Porque hay gente que hay que hacerle liberación una y otra vez, porque tal vez hay orgullo, soberbia, falta de perdón, falta de humildad. Pero creemos, usted ha visto esa gente que dice, usted se va a ir al infierno porque usted es un pecador, porque usted es católico y yo soy evangélica y por eso usted se va a ir al infierno. Eso no se hace. Eso es orgullo. Eso es vanagloria. ¿Con qué se predica? Con el amor. No con arrogancia, no con pleitos, no con insultos, no. De esa forma no funciona. Porque hay gente de otras religiones, amados, que son mucho mejor que todos nosotros. Y si realmente conocieran la verdad, serían todavía mucho mejor. Amén. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, el punto 8, voy dictando. Luego de que Yeshua descendió a los cielos, los casos, luego de que Yeshua descendió a los cielos, los casos de posesión demoníaca se reducen notoriamente. La presencia demoníaca, ¿y qué? ¿Me digo usted? Demoníaca se reduce notoriamente. ¿Cómo pueden verse en el libro de los Hechos? Y todavía podemos verlo más en las cartas de los apóstoles. Perdón, es que se me fue la conexión. ¿De dónde le Los casos se reducen. ¿En qué Los casos se reducen. Ok. Dice, luego de que Yeshua subió a los cielos, los casos de posesión demoníaca se reducen notoriamente. ¿Cómo se puede ver en los libros de los Hechos? Y se reduce más en las cartas de los apóstoles. ¿Dónde no se hace mención? Donde no se hace mención ni dan instrucciones para la práctica de la liberación demoníaca. Ahí no se dan instrucciones para la liberación de demonios. ¿Qué en la carta? En las cartas de los apóstoles, donde no se hace mención. Perdona, pastora, yo me quedé
como ves en los libros de los hechos y todavía lo podemos ver. Y se reduce aún más en las cartas de los apóstoles. Amalia. Y se reduce aún más en la carta de los apóstoles, donde no se hace mención y se dan instrucciones para la práctica de la liberación demoníaca. Hey, otra vuelta, me quedé aquí donde dice mención, es que se me cortó. Mención, ni se dan instrucciones para la práctica de la liberación demoníaca. Amados, en esta tengo que ir así porque esta clase es demasiado larga o si no nos va a dar hasta las 5:10, ¿verdad? Haz una pregunta. Eso le ponemos continuidad, seguimos la 8, entonces, aunque sea 5:2. No, sí, aunque sea 5:2, ponga punto 8. Ok, perfecto. En el punto 9 dice, la iglesia posapostólica, la iglesia patriarca y la iglesia de los siglos siguientes no mencionan algunos casos aislados, pero no se da de la misma manera que en los evangelios. O sea, está casi que hablando de lo mismo, ¿verdad? En el punto 9 está hablando que en la parte ya de los apóstoles, cuando son los apóstoles los que andan predicando, ya no se da tanto como en el tiempo de Yeshua, ¿verdad? En el tiempo, ustedes saben que Yeshua inmediatamente iban manifestándose, aún la sombra dice que sanaba también, ¿verdad? De Pedro, yo creo que era, que iba sanando. Entonces, también Dios les había dado poder y autoridad. Por eso Jesús dijo, me voy, pero cosas mayores harán ustedes en mi nombre. ¿Qué pasa? No nos creemos realmente lo que Dios nos ha dejado, lo que Yeshua nos dejó aquí en la tierra. No creemos que nosotros somos capaces de poder hacer una liberación, de poder orar por enfermos, de poder predicarle a la gente. Yo me acuerdo que cuando iban a poner a orar en los cursos que uno iba en las escuelas, cuando decían oren, yo me iba al servicio para que no me pusieran a orar, porque a mí yo decía, yo no sé orar. Y un día yo entendí que orar es hablar con Dios. Eso es orar. La palabra orar es hablar. Eso es orar. Un orador, ¿verdad? Es un hablador. Alguien que ora es alguien que habla. Entonces, ¿qué es orar? De hecho, los judíos dicen rezos. Y si oímos a alguien decir rezos, se nos para el pelo, porque decimos, eso es católico, ¿verdad? Los judíos hablan de rezos. Usted no oye a un judío hablar tanto de orar como de rezos. Esa es la palabra que ellos usan. Porque, ¿qué representa? Plegarias, ¿verdad? Esos son rezos, plegarias. Entonces, nada más que nos han enseñado que rezos solo los católicos, que es repetir, repetir y repetir. No, aún los judíos tienen sus libros de oraciones por días, que son basados siempre en la Biblia. Y ellos siempre están leyendo las oraciones día y noche. Cuando ellos se levantan, siempre dicen, Señor, gracias porque me devolviste la vida. Son oraciones que ellos hacen todos los días cuando se levantan. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo y hoy pude abrir mis ojos, ¿verdad? Es una oración que ellos hacen. Entonces, les llaman rezos también. Así es que si ustedes en algún momento oyen la palabra rezo, tampoco se asusten. Busquen ahí en el diccionario qué significa. Antes decían vanas repeticiones, pero en realidad son oraciones lo que es. Simplemente que la iglesia evangélica, para hablar más de la católica, que decía rezos, dijo que eran vanas repeticiones, ¿verdad? Pero no es eso, el rezo son plegarias, eso es lo que quiere decir. Entonces,
Dice que en la iglesia posapostólica, apunten ahí, en la iglesia posapostólica, antes de los apóstoles, ¿verdad? Lo que quiere decir. La iglesia y en la iglesia de los siglos siguientes, y en la iglesia de los siglos siguientes, Discúlpame, repite un toquecito, pasa antes. la iglesia posapostólica, aquí me brinqué algo, en la iglesia posapostólica, en la iglesia patrística, no sé qué es patrística, la iglesia patrística, Patriarca. sí, patriarca, pero, o sea, no sé en sí qué es lo que quiere decir. Y en la iglesia de los siglos siguientes, o sea, los patriarcas es de los primeros, ¿verdad? Dime, Joana. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi pastora, la patrística, hace referencia a la iglesia que fue fundada por los primeros discípulos de los apóstoles. Por los primeros, sí. Gracias, Joana, muchas gracias, que Dios me la bendiga. Gracias por su aporte. Y patriarca es de los primeros. Y la iglesia de los siglos siguientes, la iglesia posapostólica, la iglesia patrística y la iglesia de los siglos siguientes no presenció de manera abundante los casos de personas poseídas por demonios. Yo estoy viendo aquí cómo van escribiendo, por eso es que me asomo para poder ver las que tienen la cámara encendida. Pero no de la misma manera. Ah, no, ¿dónde quede poseídas por demonios? Sí, sí se menciona algunos casos, sí se menciona algunos casos aislados, pero no de la misma manera. Algunos casos aislados. Algunos casos aislados, pero no de la misma manera. Punto 10. Punto 10. Los grandes reformadores de la iglesia, como Lutero, los grandes reformadores de la iglesia, como Lutero o Calvino. Vuélvelo a repetir, se me hizo bola ya. Punto 10. Los grandes reformadores de la iglesia, como Lutero, o Calvino, reconocieron la posibilidad de encontrar
algunos casos de posesión demoníaca, algunos casos de posesión demoníaca, aunque muy raros y esporádicos. Sabemos que hay muchos reformistas, amados, hay mucha gente, ¿verdad?, que cambió la teología también. O sea, ellos lo que cambiaron fueron muchas teologías, muchas cosas que la Iglesia Católica hablaba en aquel momento o otras religiones y las explicaron, ¿verdad? Entonces, entre los más mencionados es Lutero y Calvino, ¿verdad? Cuando ya uno estudia teología en sistemática, en énfasis, en exégesis, entonces estudian todos los reformistas de todas las religiones. Eso es duro. Yo amanecí haciendo exámenes a libro abierto, pero en los reformistas es donde podemos ver que ya y a través de ellos se pudo encontrar muchas cosas que la iglesia no aceptaba en aquel momento, ¿verdad? Entonces esa parte también es importante. Yo tuve oportunidad, pastora, por gracia del Señor, también de estar en un instituto y también llevé todo eso, sí, de la teología, vimos sobre Lutero y sobre Calvino. Sí, los reformistas fueron los que ella y Lutero, ¿verdad? Lutero dicen que él iba pasando y la Iglesia Católica cobraba las indulgencias y él leyendo la palabra y viendo que había una libertad en el pueblo que Dios había dejado y que por su sangre habíamos sido libres, él decía, pero ¿por qué la Iglesia Católica cobra indulgencias? Porque la Iglesia Católica cobra y les daban como un certificado, ya usted pagaba y le daban un certificado donde decían que usted ya era libre y que usted ya, y que ya usted podía pecar y usted ya podía hacer de todo porque usted ya era salvo, porque usted había pagado esas indulgencias. Entonces, de hecho está la iglesia luterana, ¿verdad? También la religión luterana. Pero resulta que él se da cuenta. De hecho, la gente dice, dejó de ser católica. No, lo que dice ya la exégesis es que no, él no dejó de ser católico nunca. Pero él sí se dio cuenta que eso no estaba bien, ¿verdad? Que eso realmente era algo que la iglesia había inventado y que nadie podía ser libre por pagar indulgencias, que es lo que hace la iglesia evangélica hoy en día también. Usted da 10,000, 20,000, 30,000 colones y Dios a usted le va a liberar sus finanzas y le va a dar esto y usted va a ser libre y le cobran por ser libre. Casi que se está cayendo en lo mismo, ¿verdad? Casi que se está cayendo en la misma práctica. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó todo, Yeshua pagó todo por nosotros, Yeshua lo pagó y por eso nosotros somos libres y tenemos libre acceso a Él, tenemos la libertad. ¿Por qué? Porque Yeshua pagó con su sangre por nosotros. Amén. Eso fue lo que hicieron esos reformistas también, enseñar que por su sangre nosotros éramos libres y que por su sangre nosotros ya podíamos hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer. Amén. Ojalá que nosotros seamos unos reformistas más en la vida de mucha gente, ¿verdad? Que se cambie la vida de mucha gente, que podamos llevar una verdad a ellos. Amén. Pastora Zulema. Pastora, pastora, para decirle y dar este aporte, estar en un instituto no es ni la mitad esta escuela. O sea, aquí es, bueno, una tranquilidad estudiar. Allá al final de la que usted pasó a materia le hacían el examen. Podían ser 70 preguntas y tenía que ganárselo. Porque si usted no da ni siquiera los 85 puntos, no se gana la maqueta. Hay que volver a repetirla. Bueno, fijaste lo que yo tuve, ¿verdad? Sí, ahí era serio. Es duro, hay que Como hacerlo. para ver. En algún momento yo espero darles teología también. Bueno, todo eso lleva teología. Todos esos cursos llevan teología muy basados en la parte espiritual. Pastora Aurora. Pastora, que
referente a lo de las indulgencias, también en el instituto me enseñaban que las indulgencias eran también para que el que se moría fuera salvo. ¿Sí? Entonces el familiar pagaba esa indulgencia y entonces seguro de que ya eso lo sacaba de donde estaba. Exactamente. Ellos dicen que Lutero iba caminando y vio el borrachito y le dijo, pero usted es salvo. Y le dice, claro, yo ya pagué mis indulgencias. Entonces fue donde él se dio cuenta que las cosas estaban mal, ¿verdad? Y él dijo, no, que hay que cambiar las cosas. Eso no puede ser así, porque la iglesia ya había cobrado por una salvación que Yeshua había ganado, que ya Yeshua la había pagado, ¿verdad? Bueno, sigamos. El punto 11, ¿verdad? Dice, las naciones que fueron impactadas por la predicación de los verdaderos evangelios, del evangelio, vieron la reducción de la acción demoníaca en las personas. Voy otra vez, punto 11. Las naciones que fueron impactadas por las predicaciones, las naciones que fueron impactadas por las predicaciones el verdadero evangelio vieron la reducción de las acciones demoníacas. Pastora, perdón, es que me quedé en evangelio. En el evangelio, vamos a ver, las naciones que fueron impactadas por la predicación del verdadero evangelio vieron la reducción de la acción demoníaca en las personas. Vea, aquí voy a hacer referencia a algo muy importante. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con todo esto de liberación, bueno, Aurora, María Elena, bueno, todas las coordinadoras empezaron conmigo en todo esto. Hacíamos liberaciones en lo que fue la pandemia, amado, que a veces nos daban todo el día haciendo liberación. Y a veces teníamos que hacerle a Aurora y Zulema, y todos no me dejan mentir, ¿verdad? Así fueron, pastoras. Y se acuerdan que era de él y hacíamos una liberación, a los 15 días nos estaban pidiendo otra liberación a la misma persona, ¿se acuerdan? Cierto. Ahora, se pone muchas veces en los grupos, ¿quién necesita liberación, amados? Nadie quiere. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque han sido libres a través de la palabra. Porque ya no solo se le viene pum y se le sacan los demonios, sino que ya se les está dando palabra. ¿Por qué tienen que ser libres? ¿Por qué tienen que sanar heridas? ¿Por qué fueron rechazados? ¿Por qué tienen que perdonar? Entonces, todos esos temas que hemos visto en todos los cursos de consejería, sanidad interior, puertas, cárceles espirituales, he dado guerra espiritual, había dado otro curso de guerra espiritual antes que este. O sea, ¿qué pasa? Todo lo que había en nosotros, si tú, ahora ¿qué pasa? Mucha gente me llama y dice, pastora, mira que me sentía mal y levanté mis manos y oré y ve, y no necesité ni llamarla. Pero antes era tremendo, amados, porque simplemente se hacía una liberación sin capacitar realmente a las personas en la palabra. Por eso había que hacer una liberación, otra liberación y otra liberación. Si usted realmente se mete fuerte en la palabra y empieza a escudriñar y a estudiar, usted va a ver
Eso. O sea, usted va a ver la libertad que usted va a obtener, Amén. la libertad que usted va a obtener en su vida. Amén. Tienen que apagarme los micrófonos, mis amaditas, si no se me meten ahí sonidos. Entonces, eso es lo que pasó aquí, ¿verdad? Que dice que las naciones que fueron impactadas por los predicadores del verdadero evangelio vieron la reducción de las acciones. Si yo voy y predico, y si yo voy y acciono la fe de la gente y les hablo de la palabra, va a haber liberación. No voy a tener que estar pegando 4 gritos ahí para liberarlos. Hay pastores que no creen en la liberación demoníaca. Dice que un verdadero, una persona que es libre, que es que se entregó al Señor, tiene que ser libre inmediatamente. Eso es cierto. Pero es lo que volvemos a lo mismo, el dolor, el rechazo, la angustia, todo lo que cargamos día a día. Ayer hablábamos en la clase, en la clase de sanidad interior que doy presencial, y estábamos hablando de eso, que muchas veces que la gente que más daña, yo les contaba que a mí donde más me han dañado ha sido dentro de la iglesia. Yo no puedo decir que mis amigos del mundo con los que yo tomaba guaro me dañaron, amados. Yo no puedo decir eso, que me traicionaron. Yo no puedo decir eso. Siempre me cuidaron, ¿verdad? Yo tomaba y mis amigos me cuidaban, pero usted no tiene idea de lo que esos hombres me cuidaban a mí, y sin faltarme en el respeto. Pero el diablo es muy astuto, ¿verdad? El diablo es súper astuto. Entonces, ¿qué hace? Dentro de la iglesia poner un montón de conflictos. ¿Para qué? Para que hayan pleitos, hayan contiendas y que terminemos como endemoniados completamente. ¿Ya? Por falta de perdón. Por falta de perdón. Entonces el punto 12 dice, los modernas prácticas de la guerra espiritual, los modernos prácticas de la guerra espiritual pretenden aprender asuntos. Las modernas prácticas de la guerra espiritual pretenden aprender asuntos del mundo espiritual a través de demonios y exbrujos. Ok, donde usted dijo, empezó los modernos, había una palabra que no la pude escribir. Los modernos practicantes de la guerra espiritual pretenden aprender asuntos del mundo espiritual, a través de demonios y exbrujos. Ya les voy a explicar esto. Lo cual es un serio peligro pues Satanás es un serio peligro, pues Satanás
Es padre de mentira. Y de él solo procede mentira. Ok, ¿qué pasa? A veces nos dedicamos a escuchar solo testimonios de exbrujos, de ex satanistas, y no a leer la Biblia, no aprender del maestro, sino que nos dedicamos a escuchar 1000 testimonios. Es bueno, los testimonios son buenos, pero no podemos solo aprender de eso. ¿Qué es lo que más nos va a enseñar a nosotros sobre todo esto? La palabra de Dios es la que nos va a traer libertad. Entonces vemos y vemos y vemos y vemos exbrujos, vemos y vemos, hay cosas muy buenas, amados, que uno aprende, pero hay que tener cuidado. O nos dedicamos a hacer liberaciones solo para ver qué van a decir los demonios. Ojo y cuidado. Yo aquí siempre les he dicho, cuando hacen liberaciones conmigo, sí, si el demonio va a hablar y quiere informar algo, pero hay que estar muy conectado con el Espíritu Santo, amado, porque Él es el Padre de mentira. Entonces va a mentir. Muchas veces va a mentir y la gente creyéndole todo lo que el demonio está diciendo. Por eso siempre hay que sujetarlo, la orden y el poder de Dios y decirle que en ese momento Él está delante del tribunal del Padre y que va a ser juzgado por el Padre Eterno y que Yeshua es nuestro abogado. Siempre que yo voy a hacer una liberación, yo los llevo de una vez al tribunal del Padre, al trono celestial, que Él sepa que hay un montón de testigos que si ese demonio va a hablar en esa liberación, va a ser delante de Dios y que no va a poder mentir. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque los demonios son mentirosos, ¿sabes? Y hay personas que por simplemente que tener una super liberación, ¿qué hacen? Empiezan a decir mentiras. Recuerda que hay gente que uno les hace liberación y tienen esquizofrenia, tienen un montón. Entonces hay que tener cuidado si de verdad lo que el demonio está hablando en aquel momento de la liberación es cierto, porque si no, de una vez se calla y que enmudezca, de una vez y que se sujeta al Padre. Pero usted para hacer una liberación tiene de verdad, amados, que estar consagrado a Dios, porque si usted no está consagrado a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir los demonios y le van a decir, oiga, ¿usted quién es para sacarme de aquí? Usted no sabe que dentro suyo hay un montón. Ha pasado en las liberaciones, amado. En este ministerio pasado ya. Porque yo ya no hago tanta liberación, amados, porque me di cuenta que mucha gente que uno se esforzaba, que se metía ahí, bueno, se peleaba con los demonios y todo. Amados, si terminaba uno de hacer la liberación, se sentían tan libres que iban directos a pecar. Iban directos a dañar. Dayan, ¿ibas a decir algo? Todo la vez, más bien. Una lavadilla por lavo con negativo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Mucho cuidado el hecho de que de ponerse en una liberación, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Tenemos que ver si realmente lo que está diciendo es verdad. Siempre pónganlo delante del tribunal del Padre. Exactamente lo que dice Aurora, ¿verdad? No trabajaban con la carne y siguen y siguen. ¿Para qué les voy a hacer yo una liberación a una persona que no quiere un cambio? ¿Para qué, amados? ¿Para qué yo me voy a desgastar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo? Mis hijos a veces llegaban y me sacaban de aquí casi que de 4 patas, como dicen, gateando, cansada, agotada de hacer liberaciones. Y yo veía y a veces me decían mis hijos, mami, pero usted a esa persona no le hizo una liberación esa misma semana. Mami, esa persona ni está cuidando la liberación, no está viendo usted.
se les dice, si van a hacerse liberación, tienen que perdonar, tienen que dejar el resentimiento, tienen que hacer esto, y no, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y después decían a uno, ay, ¿me puede hacer otra liberación? Como que si es tan fácil, amados, meterse con los demonios. Cuando ustedes hagan liberaciones, las que no han hecho, y vayan y hagan, terminen agotados aún, el predicar, el dar clases, yo los jueves termino agotada, porque ya he estado ahí y ya el jueves yo estoy cansada, porque ya di clases martes, di clases miércoles. Estar aquí frente a ustedes, para mí es una lucha que ustedes no saben la lucha que yo tengo todo el día, y el ministerio orando, ayunando todo el día, amado. Porque la gente cree que eso es simplemente sentarse y muchas veces querer hacerse famoso. No, el precio de servirle a Dios es caro, es muy caro, porque yo me tengo que guardar en muchas cosas, amor, en muchas cosas. Yo no me puedo sentar aquí delante de ustedes y dar la clase por darla, no. Me tengo que guardar en muchas cosas. Todos los que le servimos a Dios, es un precio que se paga. Entonces no haga que la gente le haga liberación como un juego, porque hacer una liberación no es un juego, es meterse con los demonios, y que muchas veces los demonios vengan a atacar a mis hijos, vengan a atacarme a mí, vengan a atacar a mi esposo, vengan a atacar a mi mamá con venganza. Porque ellos buscan a ver cómo hacen el trabajo, que el carro, que los electrodomésticos, cocinas, todo, amado, todo se ve afectado. No es un juego. Hacer una liberación no es un juego. Y esto, saben, los que han estado conmigo por bastantes años ya, saben que yo en eso soy, ¿verdad? Yo soy muy delicada, y por eso decidieron al final, donde yo estuve en algún momento, sacarme, porque no estaban de acuerdo en la forma de pensar. Pero doy gloria a Dios por eso, porque yo no iba a seguir el juego. Yo no iba a seguir un juego y iba a enseñar algo mal. Muchas cosas son muy buenas, pero otras cosas muy malas. Rocío. Sí, eso que dice usted es cierto, Suey, porque aparte de eso, cuando usted se somete a una liberación hacia una persona, a los demonios, si no es con enfermedad, es con problemas en la familia o con situaciones que se dan. Vea la otra vez que la tumbaron al suelo y cómo quedó usted, toda golpeada, y la gente no agradece eso, ¿verdad? Vuelven a lo mismo, todo el tiempo la misma situación, que me hagan una liberación y es de lo mismo que se le volvieron a hacer la liberación. ¿Y quién es la que queda cansada, agotada? Usted. Y tras de eso, el montón de ataques que se vienen hacia usted, hacia la casa, trabajo, la familia, esposo, todo, y no es justo. Entonces, como dice usted, es mejor seguimos haciendo esto, lo que es liberaciones, como sanidad interior y todo eso, y ahí mismo los vamos libertando. Hay un momento en que se va a dar una liberación, hay momentos en que se van a dar, pero ya que sea el Espíritu Santo. O sea, hay momentos en que yo sí me tengo que sentar aquí, a veces con las coordinadoras, vienen los ataques, amados, aún ellas que están ahí revisándole las tareas, se vienen los ataques sobre ellas y hay que ministrarlas, porque no se imaginan, o sea, todo lo que conlleva el ministerio, ¿verdad? Y la gente lo ve a veces como nada, no valoran. Y usted ve los brujos, los hechiceros creciendo cada día más, los satanistas, la iglesia luterana, la iglesia luciferiana, creciendo cada día más a nivel mundial. Usted entra a un TikTok de la iglesia de Lucifer, amados, y usted ve, son miles los que están ahí metidos. Y usted ve una transmisión de alguien que está hablando una palabra y la gente empieza a tirarle, los mismos cristianos. Ya están entrenando hasta los chiquitos. Ya están entrenando a los niños. Y nosotros ya dormidos en los laureles, como que si nada está pasando. Y la gente peleando cosas que no tienen que pelear. Entonces hay que tener cuidado, que los hijos de nosotros se formen, que están ahí
a mí me hace gracia Ángel, que yo siempre les he contado a ustedes que Ángel siempre estaba pegado conmigo y Cris igual, nada más que Cris ya está casado aparte y Ángel sigue viviendo conmigo. Pero yo lo oigo a él hablar en la barbería y hablarle a la gente, predicarle a la gente. Y un día de esos le decía Ángel a un muchacho, ¿quién es su Dios? Porque a él ya le habían hecho la pregunta. Y entonces Ángel se volvió y le dijo, mi Dios es Yeshua. Y entonces se vuelve y le dice, ¿qué? ¿Cómo sabe usted ese nombre? ¿Cómo conoce usted de eso? ¿Por qué? Le dice Ángel, para mí es normal. Es con lo que yo vivo día a día. Mi mamá solo de eso habla todo el día. Y entonces un día de esos él hizo lo mismo con un muchacho y le dijo, ¿quién es su Dios? El muchacho es líder, el muchacho, ¿verdad? Se supone que se está preparando y se volvió y le dijo, mi Dios es mi papá. Entonces Ángel inmediatamente me vuelve a ver como, oiga mami, lo que está diciendo, ¿verdad? Y de feria él es puro yo, así no disimula con la cara, ¿verdad? Mami, él lo está diciendo mal, ¿verdad? Y yo, sí, mi amor, él lo está diciendo mal. Entonces se vuelve el muchacho y dice, ¿por qué? Yo, porque no puede haber nadie antes que Dios en su vida. Antes que el Eterno no puede haber nadie, ni su papá, ni su mamá, ni su abuela, ni su tía, ningún Dios. Nadie puede haber antes. Pero nosotros ponemos delante del Creador, ponemos todo, todo. Delante del Creador ponemos todo. Nuestra vida, nuestra carne, nuestra mente, nuestras pasiones, nuestros deseos, los pecados, la concupiscencia, la iniquidad, todo lo ponemos delante de Dios. Elegimos conociendo a Dios, al Eterno, porque dioses hay muchos, pero realmente usted conoce al Padre Eterno, o conoce un Dios que le han presentado ahí, como los dioses de Baal, como cualquier otro Dios. Es el Eterno, Elohim, el Padre Eterno, Yahweh, Rafa, Nisi, nuestra bandera. Amén. Dice en el 12, las modernas prácticas de guerra espiritual. Ah, bueno, ya dije esa. Ok. Entonces, vemos más YouTube, vemos más Facebook, vemos más todo eso que ir a la palabra. Vemos más testimonios de brujos, de hechiceros, cómo hacer brujería, y al final muchos que dicen ser hijos de Dios terminan haciendo esas prácticas. Porque no se metieron. Por eso, amados, yo con esto de guerra espiritual he venido poco a poco. O sea, yo quiero entrar en muchas materias, en demonología y todo, pero yo he visto muchas veces que el pueblo no está preparado. Entonces hay que ir poco a poco. Pastora, ¿cuánto dura el curso? Yo ni sé cuánto dura el curso, lo que el Espíritu Santo diga. Ya, porque muchas veces nos vamos a quedar ahí en una sola parte. Ayer en Sanidad Interior vimos un párrafo así. La semana pasada vimos otro párrafo así, porque no precisan. Si les precisa y lo que quieren es certificado, están mal. Si lo que quieren es un título, están mal. Es aprender de verdad. Claro, los certificados es importante, amados, porque si ustedes van a otra iglesia, después le van a decir, ¿dónde están los certificados? Y ahora uno tiene que presentar un currículum que de verdad usted se ha preparado. Son importantes, los certificados son muy importantes ahora. Pero también, ¿qué hacemos con un montón de certificados y ser solo letra? Y nada de espíritu, tampoco, ¿verdad? El espíritu es el que va a dar vida. La palabra que dice mata. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Punto 13. La Biblia no da ningún caso concreto. La Biblia no da ningún caso concreto de posesión demoníaca en verdaderos creyentes. ¿Me lo repites? Okay. La Biblia no da ningún caso concreto
de posesión demoníaca, en verdaderos creyentes. Todo eso lo vamos a ver con la Biblia. Ya voy a terminar estos puntos y vamos a entrar en lo que es Biblia. El punto 14. La moderna práctica de sanidad interior es que aquí dice, es una intergiversación del verdadero evangelio, pero la sanidad interior que nosotros damos es diferente porque todo va basado en la Biblia, pero hay una sanidad interior que se está dando que es basada en la psicología. Entonces, ¿qué hace? Confundir a muchas personas. Entonces, dice que las modernas prácticas de la sanidad interior, ¿verdad? Muchas veces van a tergiversar el verdadero evangelio, o sea, van a cambiar el verdadero evangelio para que pongan una palabra más clara. Que la moderna sanidad interior cambia mucho la palabra de Dios. Anótenla así, porque si no se me olvida. Cuando estoy tratando de resumir y no apuntan y me hacen volver a repetir, me hago bola. Sí, de la moderna práctica de sanidad interior, ¿qué? Es cambiada muchas veces. Cambian el evangelio o cambian la Biblia por psicología. Vea que estoy con un abanico porque qué calor más terrible, Dios mío, ¿verdad? Gracias a Dios por este calorcito. Cambian el evangelio y la Biblia por sanidad interior moderna, que es psicología. Oiga, qué dichosa María. Aquí no, aquí está haciendo calor también. Yo estoy con mi aire aquí. Ah, pero imagínate, Amalia, estás en Puerto Rico, ¿qué quería? Mira, o sea, no, yo aquí tengo el aire, ¿eh? La Biblia por sanidad, muchas veces a la Biblia, ¿por qué? Por la sanidad interior moderna, que se vuelve psicología, ¿verdad? Recuerden, o sea, la psicología no es mala, pero mucha gente mete la psicología en la parte de la Biblia. O sea, en lugar de dar Biblia, meten más lo que es psicología. Entonces, no están, entonces la gente empieza a estudiar. Mira, movió la mano así. Mira, movió los ojos para allá. Mira, volvió a ver para abajo, está mintiendo. Ay, volvió a ver para el lado izquierdo, estaba mintiendo. Ay, mira, volvió a ver para el lado derecho, estaba pensando, imaginando. Porque se ponen a ver todo eso en los aeropuertos que hay. Y la psicología también lo enseña, ¿verdad? Que si usted vuelve, yo en cursos que he llevado, a mí me lo han enseñado, pero ya es con médicos, o sea, ya es con médicos, ya es profundizando más todo. Pero también tenemos que saber que la sanidad interior tiene que ir basada en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Sí, lógicamente que va a servir algo que aprendamos de psicología lógica, pero recordemos como se los dije en el curso de consejería, no somos psicólogos, somos consejeros espirituales. ¿Quién nos guía a nosotros? El Padre. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Con un oído escuchamos al de la consejería y con el otro oído escuchamos al Padre. Ese es el principio de todos los cursos. Aún en guerra espiritual, usted escucha a alguien hablar y depende de lo que esté hablando, se va a decir, ay, y Dios le va a decir, está mintiendo. En la casa de esa persona no pasa nada de eso.
está mintiendo, él no está viviendo esas cosas. Y el mismo espíritu le va a ir diciendo a usted, aún en la guerra espiritual, porque a veces nos vamos a meter en batallas a orar por alguien, pero y resulta que lo que nos dijeron era mentiras, porque era una persona que estaba mal, enferma. Amén. Sí, las cosas que yo aprendí con usted fue que cuando hay personas, digamos, que están recibiendo palabra en una iglesia y usted la ve con las manos cruzadas o con los pies cruzados o haciendo alguna, eso da a entender, digamos, que no quiere recibir palabra. Eso es, Bueno, los brujos hacen mucho eso, ¿verdad? Eso es cubriéndose, ¿verdad? Para que la palabra no llegue, o empiezan a hacer puentes. Entonces, mucha gente para que los demonios los cubran, o cruzan cruzan las piernas. Todo eso ellos lo usan para que la palabra que se está dando en ese momento no les afecte a ellos espiritualmente, ¿verdad? Que se están sacando demonios o cosas así, no se afecten espiritualmente. Entonces, cuando uno ve a alguien así, por lo general, tiene que orar, ¿verdad? Estar atento en esa parte. Amén. Amalia. Yo también, yo he visto que también que la gente va a la iglesia, va a la iglesia. Se supone cuando uno va a la iglesia tiene que ir con la Biblia, ¿verdad que sí? Sí. Con la Biblia. Pero yo veo gente, a veces dice que está con la Biblia, o sea, que están usando la Biblia en el internet, aquí en el celular, pero están haciendo otras cosas. No están o sea, que no están ahí escuchando bien las palabras. Cuando tú vas a ver, están haciendo otra cosa en el celular. Y yo siempre he dicho que no debían permitir, cuando vayan a la iglesia, no llevarse el celular y tener mejor la Biblia a la mano. Si la persona es adicta al celular y no puede controlarse, mejor llevar Biblia, ¿verdad? Hay personas que yo, al menos yo estoy en la iglesia y yo estoy con la Biblia, ¿verdad? Es como aquí me ven a mí con el celular y yo tengo que estar metiendo gente, sacando gente. Es diferente. Pero uno ve en las clases, uno lo ve, la gente, uno le está dando clases de aquí con la Biblia hasta jugando. Yo he visto gente jugar en la reunión. Ay, y uno dice, Dios mío, como que si uno tal vez no tuvo que quedarse aquí en la madrugada estudiando y todo para dar una enseñanza, como que si no cuestan las cosas, no valoran. O sea, volvemos a lo mismo. No valoran. Dice, la moderna práctica de la sanidad interior es una estrategia de verdadero evangelio, especialmente la doctrina de la santificación, pues pretenden trasladar la responsabilidad de cada creyente que tiene ante sus pecados hacia los demonios y los padres y los ancestros de la sociedad. Pero bueno, ese era el punto principal que les di en eso. Ahora sí, vamos a correr con... ¿Esta cuál sería? La que estabas leyendo. La que estamos ahorita, la 13. La 14. La 14 yo quedé en psicología. Sí, ahí quedamos. Ahí. Ok. La posesión demoníaca en el antiguo pacto. Ahora sí. Saquen Biblia. La posesión demoníaca en el antiguo pacto. Ok, vamos a ir a Samuel. A primera de Samuel 28. 3. Vamos a leer desde el principio. Vamos a leer desde el principio. Dice, Saúl consulta a una medium. ¿Verdad? Ahí está en la pantalla por cualquier cosa.
Por ese tiempo los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquís le dijo a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Vayan escuchando bien, ¿verdad? ¿Cuál? 28, primera de Samuel 28, 1. Ahí está en la pantalla, más. Y entonces, y el rey aquí le dijo a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. En el 2, muy bien, acordó David, ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después aquí le dijo a David: te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Oiga, después te haré mi guardaespaldas de por vida. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, vamos a marcarlo aquí con rojo, había expulsado del territorio de Israel a todos los medium y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron sus campamentos en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Vamos por el 6. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado, o por medio de los profetas. O sea, Dios no le quiso contestar. ¿Qué pasa cuando Dios no nos quiere contestar? Vean lo que pasó. Vean lo que pasó. Muchos hacen esto mismo, ¿verdad? Por eso es que buscan profetas como que si fueran brujos. Los profetas no somos brujos ni adivinos. Somos personas que hablamos, que Dios usa nuestra boca para decir cosas. Pero hay gente que dice: pastora, es que Dios me dijo que usted me va a decir algo. Qué raro. A mí Dios no me ha dicho nada. Yo no voy a decir algo que a mí Dios no me ha dicho. Pero pastora, sí, Dios me dijo que usted me iba a hablar. Bueno, entonces cuando Dios me hable, yo con muchísimo gusto le voy a dar el recado. Pero Dios no es chismoso. Por lo general, Dios primero le habla a usted y después le habla a través de los profetas para confirmar la palabra. Pero aquí pasó lo que le pasa a muchos hijos de Dios. Y dice que Saúl le dijo a sus consejeros: busquen una mujer que sea medium para ir a preguntarle qué hacer con sus consejeros. Y le respondieron: hay una medium. A ver, déjeme, porque no puedo, es que se me mete ahí el sonido. Y dice, me perdí. Hay una medium en Herón. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. Oiga, ¿qué estaba buscando? Un medium, ¿verdad? Una persona que hablara a través de los muertos. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto. Y le dijo: puedes invocar a su espíritu para mí. Estaba viendo una mujer que ella, según ella, invoca a los muertos y le tienen que pagar lo que el muerto diga. Oigan ustedes. Entonces, si tienen que darle regalos al muerto para que el muerto le dé fama, para que el muerto le dé, o sea, el diablo sí es engañador. Si el dueño del oro y de la plata es el Padre, al final el diablo les va a robar todo eso, todo se los va a robar. Y ve ahí que Saúl quiso hacer lo mismo, y eso está pasando hoy en día por montones. Hay
TikTok usted ve el montón de brujos que dicen, póngame envíeme una plata aquí, una plata allá, y la gente como loca para que le adivinen ahí, en vivo. Hay que tener cuidado. Y entonces dice que hombre que ha muerto, y le dijo, ¿puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten? Preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médium y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl había echado a todos los médiums, a los brujos, a todos del pueblo, y al final entró la tentación por ir a buscarlo. Al final entró una tentación por ir a verlo, y entonces dice, está tratando de que me maten, le dice la medium. Preguntó la mujer, usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medium y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor. Escuchen, hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como el Señor vive, nada malo te pasará para hacerlo. Pero sé que mentiroso. Él era el que había expulsado, él estaba disfrazado y llegó donde la medium, tratando de engañarla, pero ella se dio cuenta. Y entonces dice, finalmente la mujer le dijo, bien, el espíritu de quien quiere que invoque, el espíritu de quien quiere que invoque, llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó, usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, y dijo ella, ahí está Dios en minúscula, ¿verdad? ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, y le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué se molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl, y los filisteos están en guerra conmigo, y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio ni de los profetas, ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado del reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra las amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de la palabra de Samuel. Y dice que también estaba fallecido de hambre porque no había comido nada en todos esos días en la noche. A veces queremos consultar a los muertos. Ahí apareció Samuel, pero ya no estamos en esa época, amados. Ya no. ¿Qué va a aparecer? Demonios. Usted va y consulta, ¿y qué le va a aparecer? Demonios. Eso fue algo que Dios permitió en aquel momento, porque los muertos no vuelven. Por eso Yeshua llegó y dijo al rico y a Lázaro, ya no se puede ir ni de allá para acá ni de acá para allá. No se puede. Entonces, si usted va a ir a consultarle a demonios, les van a mentir, los van a engañar. Si ustedes van a invocar muertos, ¿qué le van a salir? Demonios. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a Levítico 19:31. Aquí está hablando en Levítico 19:21, en 26 y Deuteronomio 18. Ahorita vemos esos pasajes, pero dice,
prohíben que tengamos trato con aquellos que tienen espíritu de adivinación. ¿Verdad? Levítico 19:31, 26 y Deuteronomio 18 del 9 al 12. 19:31 es. 19:31, 26, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 6 de Levítico. También de Levíticos, pastora. De Levítico. ¿Levítico qué? 19:31 y 26. Capítulo 20, versículo 6. Deuteronomio 18, 9 al 12. ¿Cómo ha rendido esta clase? Yo no sé, yo siento que ha rendido un montón hoy. ¿Verdad? Es muy bonita. La semana pasada no me rindió, o sea, no me rindió. Hoy ha rendido bastante, por dicho. Dice que, gracias, Damaris, dice que prohíben que tengamos trato. Apunten ahí. Prohíben que tengamos trato con aquellos tratos con aquellos que tienen Deuteronomio 18, 9 al 12, que tienen espíritu de adivinación. Prohíbe que tengamos trato con aquellos que tienen espíritu de adivinación. Con mucho gusto. Prohíbe que tengamos tratos prohíbe que tengamos trato con aquellos que tienen espíritu de adivinación. Estos practicaban la adivinación con la ayuda de espíritus malignos. En Éxodo encontramos a los hechiceros en Éxodo encontramos a los hechiceros, magos egipcios, que hacían encantamientos por el poder de espíritus malignos, por el poder de espíritus malignos. Muchos pueblos
Muchos pueblos paganos adoraban a Satanás. Mediante la adoración, a sus dioses. Disculpe, pastora, mediante. La adoración a sus dioses. Deuteronomio 32:17. Deuteronomio 32:17. Los demonios, todos los demonios, a través de los cultos, idolátricos, exigían sacrificios humanos. Deuteronomio 12:31. Deuteronomio 12:31. Treinta y dos 17 de Deuteronomio también. 32:17. Deuteronomio 12:31 y Deuteronomio 32:17. El antiguo pacto establece la pena capital para todos los que se entreguen, para todos los que se entreguen voluntariamente a los demonios. Éxodo 22:18. Y Deuteronomio 18:10 al 12. Éxodo 22:18 y Deuteronomio 18:10 al 12. Aquí estamos viendo todo lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como es conocido en el Antiguo Pacto. Todo lo que se hablaba de las posesiones demoníacas, que principalmente eran por brujos y hechiceros. Ok. ¿Qué dice Levítico 19:31? Pastora, cuando usted menciona esa palabra que yo no sé decirlo, porque te digo ahora, esa palabra que dijiste ahora, porque no me sale. ¿Qué empieza con T? Deuteronomio. Sí, eso es, porque dice aquí, me dice 1 y 2. ¿Cuál es? 1 o 2. No, Deuteronomio no tiene 1 y 2. Deuteronomio nada más es Deuteronomio. Vamos a Levítico 19:31.
Dice en el 31. No te contamines al recurrir a los medium o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Qué buena palabra. ¿Verdad? Vean más, el 30 dice, guarda mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. La gente viene a la iglesia como nada. Uno ve que a veces no hay respeto ni nada y es algo que Dios envía, que manda también, porque dice, guarda mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. No te contamines al recurrir a los medios o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. En Levítico 26 dice, también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual. Al confiar en el medium o en los que consultan a los espíritus de los muertos, los eliminaré de la comunidad. Así que con sangre en su vida, a su vida por ser santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Vea ese también, ¿verdad? Deuteronomio. Eso que leyó era 26 de Levítico, ¿verdad? 26, exacto, mi amor. Vamos aquí. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Dice, cuando entren en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen en la brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios los expulsará de tu paso. Vea el 13 dice, y sin embargo tú debes... Se oye eco. No, pero yo creo que nadie tiene el micrófono abierto. Dice, sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe esas cosas. Ahí está, completamente prohibido. O sea, no hay por qué consultar ni brujos, ni hechiceros, ni nada más. Deuteronomio 32:17. Eso que acaba de leer era Deuteronomio 18, 19 hasta, es que ya se me perdió, okay, hasta el final. Ahí, 32:17. Dice, ofreció sacrificio a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Ajá.
Éxodo 22:18. No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. También habla de esto, ¿verdad? Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí. La otra semana seguimos con las posesiones demoníacas en el nuevo pacto. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí para no entrar en los otros pasajes bíblicos. ¿Les quedó claro, amados? Que no solo una posesión demoníaca viene a ser que usted viene y se manifiesta y punto. No. O sea, es lo que usted también practique, lo que usted haga, ¿verdad? Las cosas que a Dios no le agrada. Esa era la forma en que se manifestaban en el antiguo pacto. Tal vez no había un gadareno, tal vez no había ¿verdad? Una hija enferma, tal vez no se menciona tal vez un ciego, un paralítico, pero se mencionan la idolatría, la hechicería, las imágenes. Todo eso no es de Dios, amado. Detrás de cada imagen hay 1000 demonios. Usted adora una imagen, está adorando demonios. ¿Por qué? Porque para eso fueron hechos, para que la gente fuera ahí. Dice, ellos no ven, dice Deuteronomio, no ven ni oyen. Ellos usted los hace leña, porque los hacían como de madera, y ya, se hicieron leña, o sea, usted los quema y se hacen leña. No va a pasar nada más, pero la gente se postra. Es más, a veces idolatramos la foto de la abuela, de la tía, de la prima, y Dios guarde, le pase algo, porque vea usted la ignorancia humana, ¿verdad? Hay cosas que uno a veces dice, ay, por Dios, oh my God, diría María. Oh my God. ¿Cómo le prenden velitas a una imagen de una foto que supuestamente es Yeshua, man? Y es un actor de Hollywood y la gente se va y le ora a la bendita foto del actor de Hollywood. Y dice que era homosexual. Imagínese. Pero imagínese usted qué cosa más terrible. Y la gente ahí lo tiene, que Dios guarde, se le quiebre el cuadro porque, bueno. Y eran a Yeshua que han explomados ahí. No hay fotos de Yeshua, amado, solo lo que quedó en el manto. Es más, dice que no era ni bien hecho, o sea, que no era bien parecido. Dices ahí. No, para que no lo provocaran las mujeres, él no era bien parecido. No, él dice que no David era bien parecido. La Biblia dice que David sí, pero Jesús no. Que David era precioso y describe a varios ahí muy lindos, pero dice que Yeshua no era bien hecho, como decimos aquí en Costa Rica. O sea, no era bien parecido. Pero ¿cómo ustedes saben eso? Que Yeshua no era bonito. Porque la Biblia lo dice, Amalia. En la Biblia que su parecer no era hermoso. Y en ninguna mujer. Está en Isaías. Imagínese cómo estaba Yeshua después de tanto golpe, todo inflamado, todo. Dice que su rostro no se reconocía, dice la Biblia. Exacto. Que su rostro ni se reconocía. Amados, y van y ponen una foto de un actor de Hollywood y lo tienen ahí porque para que cuide la casa. Todos así. Y tal vez ya muerto el actor ese. O sea, muy razonable, de verdad. O sea, y si vemos los rasgos, era cholito. Si sí, vemos los rasgos, era morenito, él dice que era morenito. Por eso la palabra de Dios dice que muchos perecerán por falta de conocimiento. Exactamente. O sea, mucha gente va a decir que bárbara la pastora Sujei, pero dice que usted, ¿cómo se va a poner un muerto de cabeza, amados? ¿Cómo se va a decir, ay, es que yo le voy a orar al santo, a Juan Pablo, a Pedro, a Lucas? Ellos eran humanos. Usted no le puede pedir a un muerto. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que hizo Saúl. Está invocando muertos. Ay, Juan, ay, Pedro, por favor. Ay, San Alejo, aléjame a aquella persona que San Alejo, ni que 8 cuartos. San Alejo está muerto, no escucha, no ve, no siente. Eso es mentiras. ¿Quién hace
¿Quién hace tal vez el supuesto milagro? Los demonios, para que la gente esté adorando imágenes y caigan en todo eso que hacían todos ellos. Antes de uno escuchar a las viejitas cuando un chiquito se estaba ahogando y decía, San Blas, San Blas. Sí. O sea, son muchas cosas que uno dice, vea, yo digo, pobre, acuérdense que ponen de cabeza y le ponen velas. Yo digo, pobrecito, se le va a ir la sangre a la cabeza. Pero vea, o sea, tengamos de verdad coherencia, tengamos de verdad, seamos lógicos. O sea, hay cosas que nos han enseñado y nos lo han enseñado tan mal. Vea, yo fui a una iglesia, amados, que desde que entraba uno a la iglesia eran cruces en todo el piso. Cruces, y yo llegué a aquella iglesia y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y al final una semejante cruz, la cruz, ahí clavaban a todos los ladrones, a los asesinos, no solo, ¿qué fue? Que Yeshua se hizo vil y menospreciado con todos los pecados de nosotros y lo clavaron ahí en ese madero. Le he dicho un montón de veces que no era ni así, era así, era un madero. Y la gente, ay, que la cruz me cura. Amados, en la cruz murieron un montón de gente. Nada más que Yeshua, siendo santo, puro, se hizo vil y menospreciado por nosotros. Pero si a usted, a su papá lo matan con una pistola, usted va a guardar y todos los días va a ir a tocar la pistolita con la que mataron a su papá. No, amados, no seamos idólatras. Ahí quedó todos nuestros pecados. Todo quedó en el madero, amado. Todos. Por sus llagas fuimos salvos, por sus sangres fuimos salvos. Pero no cojamos ni la misma sangre de Yeshua como amuleto. Tenemos que saber, eso fue una clase que di. Tenemos que saber para qué es cada cosa. Y es igual que cuando una persona se muere, no puede ir carajato a la tumba, porque eso es malo, porque están adorando la tumba. Bueno, a la persona que está muerto ahí. Porque yo tengo familia que son así. Los judíos, sí, hay gente que se va a hablar con el muerto. Y es que, papito, yo no extraño. Claro, uno siente, hermano, yo he pasado por lutos. Yo sé lo que es un luto. Y uno a veces necesita como expresarse. El problema es que uno no se está dando cuenta que está llamando demonios, ¿verdad? Usted trata de hablar con el muerto, se está hablando con demonios. Y el muerto no está. Lo que está ahí es un poco de gusanos que se comieron el cuerpo. Ya ausentes del cuerpo, presentes a Dios. Ausentes del cuerpo, presentes a Dios. Amén. Entonces, no caigamos en la religiosidad, en la mentira, en la que han enseñado. No caigamos en todo ese demoniero que había en el antiguo pacto. No volvamos a los brujos, a los hechiceros. No volvamos a ellos. No tratemos a los profetas como brujos y hechiceros. Son hijos de Dios, respetemos. Tengamos respeto por los hijos de Dios, por los que Dios ha puesto en liderazgo, amado. No, ay, es que yo soy profeta, para que todo el mundo venga y me pregunte. Por favor, nos volvemos como medium, como adivinos. A veces queremos ser tan famosos que andamos diciendo profecía por todo lado para que la gente nos vea. No lo hagamos. Si de verdad Dios habla, pero si no habla, no, a mí no me hacen decir algo que a mí Dios no, ¿saben? Pastor, es que es un sueño. Dice, a mí Dios no me habla sobre ese sueño, no puedo decir nada. No puedo tratar de adivinar. Ay, Señor, dígame. No, Padre, por favor, revélame el sueño, Señor. Y en el momento que yo tengo la revelación, yo voy y la doy. Pero si no tengo una revelación de parte del Padre, ¿por qué? Porque hay gente que estudia cómo los significados de los sueños. Entonces ya no es ni la revelación de Dios, sino que se van a lo que los brujos han escrito y le dicen, ay, es que esto es eso, usted soñó con caballo, entonces es que yo no sé qué. Ay, mira, usted soñó con cucarachas, entonces dice, van donde los brujos a ver qué era. Conocimiento humano. En otra palabra, pastora, que si tú te pones a leer de eso de sueños, eso es malo, porque yo no sabía eso. Eso es malo. Hay cosas proféticas ya basadas en la Yo no Biblia sabía, que yo lo son hacía. para interpretar Yo lo sueños. hacía, pero hace tiempo.
¿Qué pasa si usted lee el horóscopo? Ay, voy a leer el horóscopo. Es adivinación, amados. No podemos leer el horóscopo todos los días. Recuerden que todos los días tenemos misericordias nuevas. El amor de Dios está con nosotros todos los días. Pero no vayamos al horóscopo a ver qué dice. Ay, es que, mira, no sé qué santo, no sé qué, dice que hoy sale en la lotería y la gente va a los puestos de lotería, amados, a fijarse en qué dice esa bicha ese día. Y entonces van y pegan. ¡Ay, Dios me bendijo porque pegué! ¡Ay, que! No, amados, es brujería y hechicería. Estamos cayendo en lo mismo. Se están fijando en una tabla, amado, y lo veo en los que dicen ser cristianos. A mí se me para el pelo. A mí se me para el pelo porque yo digo, ¿somos o no somos? A mí también, pastor. ¿Somos o no somos, amados? Porque esa es la palabra que no nos quiere ni tibios ni fríos. Entonces, Ni calientes ni fríos. Calientes sí, nos quiere bien calientes. Pero Sí, tibios, pero cuando llegaban y me decían, no quiere jugar un numerito, ahí iba Rocío y pegaba. Y le decía yo, sube ahí. Sube ahí, ve qué bendición, decía, ay, qué ignorancia. Yo ya hasta que me quité de eso, Dios mío. ¿Y qué pasa? La gente va y consulta a los brujos para ver si los brujos, vean, amados, ustedes van a las casas de los brujos, la mayoría están enfermos, arruinados, pueden tener mucha plata y viven como pobres. Mi mamá me llevaba a mí donde muchos brujos y era una miseria. Aquella casa olía feo, como a leña quemada, no sé, algo feo. Pero la gente va y consulta. Ay, sí, pegué porque eso es brujería, es hechicería, es adivinación. Estamos consultando. Y después viene la venganza. Después tome. ¿Por qué? Porque lo que los demonios a usted le dan, después se lo hacen cobrado. Se lo cobran. Y muchas veces se lo cobran con la vida de sus hijos, con la vida de nietos, con la vida de la mamá, con la vida del papá. ¿Por qué? Porque abrimos puertas o con enfermedades sobre nosotros. Entonces hay que tener cuidado. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, en esta hora, Señor, te pedimos que nos perdones por nuestros pecados, Señor, si hemos caído en idolatría, en hechicería, Señor, si hemos caído en todo esto que a ti no te agrada, Padre, perdónanos una vez más, Señor. Padre, quita todo espíritu de adivinación, quita todo espíritu de brujería, hechicería, de agorero, de sacrilegio. Señor, quita, Señor, todo aquello, Señor, que aún mis antepasados me enseñaron, Señor. Si hemos creído más en un ajo, en una herradura, Señor, perdónanos, Señor, porque la bendición viene de ti. Perdónanos si le hemos rezado a santos, a vírgenes, Señor, a muertos, Padre, perdónanos, Padre, porque el único que murió y resucitó y se fue al Padre en cuerpo y en alma, eres tú, Yeshua. Padre eterno, guárdanos de no caer en pecado, guárdanos de no caer en mal, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Líbranos del mal, Señor. Padre, cancelamos todo espíritu de venganza que quiera venir en contra de nosotros. Cancelamos todo espíritu de opresión, Padre. Ahora en el nombre de Yeshua, queda atado, amordazado y enviado a los abismos, Padre. Todo espíritu de tentación que quiera venir a cambiar y transformar nuestras vidas, Señor. A traer mentiras, Padre. Hoy en el nombre de Yeshua, Señor, te lo pido, Señor, desde lo más profundo de mi ser. Guárdanos, Señor. Guárdanos de no caer en todo lo que a ti no te agrada, Padre. Te lo pedimos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos una vez más. Y si hemos contristado al Espíritu, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por la ignorancia. Perdónanos por la ignorancia, Padre. Si hemos pecado consciente o inconscientemente, perdónanos una vez más. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gloria al Padre. Amén, amén.
Que Dios los Buenas bendiga. noches, Padre amor, Buenas bendiciones. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.